La reforestación consiste en plantaciones de especies forestales, específicamente en lugares donde hubo bosque alguna vez, que es justamente la diferencia con la forestación. La forestación es la plantación de especies forestales, pero en lugares donde nunca hubo bosque. La reforestación, para nosotros sabemos que acá en Paraguay la reforestación en gran parte tenemos muy pocos grupos boscosos ahora que hablamos de reforestación. Más bien la reforestación es una implantación de especies ya sea exóticas. En nuestro rubro forestal traemos un poco de especies. Paraguay por sobre todo se dedica mucho a especies forestales como eucalipto, un poco de pino y otras especies también exóticas, pero en realidad las más utilizadas son las de eucalipto en todas sus variedades, clonales por sobre todo, y son las mejores, ya que hay muchos estudios ahora que abundan en cuanto a estas especies, muchas de ellas a los 7 años ya podemos cosecharlas. Entonces una reforestación vendría a ser utilización también de estas especies para un montón de productos. Lastimosamente Paraguay no tiene grandes extensiones de reforestaciones, no alcanzamos ni casi las 100.000 hectáreas de estas plantaciones. Según informes recientes del INFONA, que es el Instituto Forestal Nacional, podemos decir que las reforestaciones o plantaciones no han alcanzado todavía esa posibilidad. Pero según también el proyecto 2030 del Estado, estamos queriendo con estas inversiones y a través de entidades como el INFONA, que promueve mucho a las plantaciones, se está queriendo alcanzar también un mayor índice de proporciones en hectáreas de estas plantaciones, ¿verdad? Que es muy necesario porque todo lo que se refiere a las plantaciones estamos hablando nosotros de utilización en productos maderables como leña. Paraguay se caracteriza mucho por la utilización de productos energéticos por sobre todo. Casi todas nuestras industrias como silos que tienen que secar granos, como empresas metalúrgicas, como lugares donde utilizan grandes cantidades, como cementos. Tenemos grandes productoras donde tienen que estar utilizando grandes productos de leña. Entonces, casi un 70% de eso radica en utilización de leña o carbón. Entonces, todos estos productos son utilizados a base de plantaciones. Por eso que es tan necesario hacer estas reforestaciones o forestaciones en lugares donde nunca existió un bosque. A eso también llamamos forestación, donde por lo menos no existió un buen tiempo bosque. Entonces se hace una implantación de vuelta, a eso llamamos forestación. Los subproductos que se pueda conseguir de una plantación forestal, en primer lugar la producción de madera de calidad, entonces consideramos que pueden ser madera para aserraderos, para láminas, también algunas estructuras que se pueda preparar en base a plantaciones adultas, que lleva 15 años por lo menos su ciclo de rotación. Y el subproducto que conocemos es la leña, y eso se lleva también para chip. Entonces es una producción combinada de participaciones diferentes de acuerdo al objetivo de producción. La producción forestal se define como el manejo científico de los bosques para la producción de bienes y servicios. Se consideran bienes surgidos a partir de la producción forestal todo lo tangible como, por ejemplo, el carbón, la madera, la celulosa, el tanino, la resina, los frutos y el polen. No, las terciadas, ¿verdad? Machimbre, se hacen casas prefabricadas, ¿verdad? También se utilizan de repente el eucalipto, se está también utilizando para columnas o
también para vigas inclusive, solamente que tiene un proceso, ¿verdad? Pasa por una máquina, una impregnadora, entonces para que le dé una fortaleza y que aguante como viga, ¿verdad? También se utiliza para chips, encofrado, se hacen pallets también de productos de reforestación, también se hacen multilaminados, en fin, una cantidad de productos que se utilizan diariamente inclusive en nuestro país, ¿verdad? También, bueno, lógicamente todos los muebles que sabemos y hasta juguetes también se están realizando siempre de productos de madera y cada vez se utiliza más el producto de reforestación. El trabajo para llegar al objetivo de una producción de madera de calidad son plantaciones en lugares donde el suelo es profundo, suelo que compite con agricultura y ganadería principalmente son los suelos destinados para una producción de madera de calidad. Entonces esos del año 0 al año 15 tienen varias actividades dentro de esa plantación para llegar a una producción ideal y económicamente rentable. En el año 3, después de la plantación, viene el primer raleo, que es de corrección, digamos, y ese producto que sale del raleo ya va para leña. Y en el año 6, el segundo raleo, que ya implica un ingreso interesante para el productor. Y en el año 12 o 13 en adelante la cosecha o tala rasa, la cosecha final, donde realmente el 70% del ingreso aproximadamente termina en ese ciclo. Por otra parte, entre los tantos servicios que puede la producción forestal ofrecer, están los que conciernen a los efectos del árbol y el bosque a beneficio del hombre y el medio ambiente, como la conservación de suelos y la purificación del agua. ¿Cuál es el destino de la producción forestal? El destino de todo lo que es la producción forestal radica mucho en rollos, para columnas, para la parte maderable. Todo ese proceso, lastimosamente acá no tenemos procesos de laminados, no tenemos muchas laminadoras, o sea, va más bien después para exportarse. Se exporta mucho en Paraguay. No se sabe a veces mucho sobre esa información, pero Paraguay exporta mucho también, exporta a varios países. No sale mucho, claro, nuestra madera, no somos un país muy exportador de madera, pero somos buenos también en cuanto... El costo de la madera también ha aumentado mucho y eso hace también que esta producción sea cada vez más importante, ¿verdad? Más bien, como decíamos, si tu producción y tu objetivo es maderable, va más bien para rollos, para un montón de productos, de aberturas, de muebles, en todo ese tipo. Se hace mucho también la parte de parquets, se hace mucho. Ahora también hay muchas chipeadoras que utilizan muchísimo para producción de chips, para producción de un montón de procesos también de leña. Ahora casi el 70% va de una producción maderable con objetivos netamente maderables, va un 70% a rollos, columnas y maderas netamente, ¿verdad? Esa producción. El resto, el 30%, casi es para producción de leña o carbón, que son, tenemos nosotros nuestras grandes carbonerías que producen grandes cantidades, porque como les decía, la producción energética acá en Paraguay es muy grande, o sea, la necesidad del mercado es muy grande. Por ende también, casi todas las producciones maderables que tenemos van hacia ese lado. Y nosotros apostamos mucho a hablar de ese incentivo de producción. ¿Por qué? Porque Paraguay, como decíamos, está en un proceso de muy alta deforestación. Tenemos un índice muy elevado, por lo tanto deberíamos empezar a pensar más a este tipo de reforestaciones para así evitar eliminar los bosques nativos que tenemos. Sabemos que hay muchos problemas de entradas en los parques nacionales, en las áreas protegidas, y eso hace que sean también muy frágiles estos lugares, y entonces se van deforestando incluso estos parques. Entonces es una preocupación hablar de que estamos deforestando gran parte de la región oriental por sobre todo, y en la región oriental tiene deforestación cero.
y la región occidental no tiene una deforestación cero, pero habría que también preocuparse un poco de la región occidental, porque es una región con un ecosistema rico, con un ecosistema frágil también, con un ecosistema bastante importante, uno de los pocos lugares con un ecosistema prácticamente único en el mundo. Entonces habría que pensar que las áreas, en este caso forestales, nativas, deberían ser menos presionadas. Y una de las formas de no presionarlas es hacer plantaciones, invertir en las plantaciones, en las reforestaciones, usar los productos de estas reforestaciones, ya sea para madera, ya sea para exportarlas, o ya sea para leña o carbón, que es uno de los productos más utilizados en Paraguay. La ama de casa y las grandes cantidades de usos hacia la parte interior de nuestro país es el carbón y la leña, ¿verdad? Que sigue siendo un producto muy utilizado. Entonces, y las grandes industrias, como estábamos diciendo del principio, utilizan prácticamente gran parte todavía de leña, casi un 33% menos del costo del gasoil, que prácticamente es un costo más elevado. Entonces, por eso las industrias también van muy tendientes a utilizar siempre leña o carbón, porque es un producto mucho más barato, mucho más fácil de conseguirlo. Pero también hay que pensar que estas industrias también están ya tendiendo a hacer sus propias plantaciones. Entonces utilizan sus propios productos. Muchas empresas deberían también pensar en las certificaciones. Las certificaciones FSC, hay empresas acá en Paraguay, muy pocas, que tienen FSC, que es una certificación que es como un plus al costo de la plantación y tiene un costo más elevado evidentemente por la calidad, y eso te hace ver de que si vos estás comprando esa madera estás ayudando al medio ambiente, estás ayudando al cambio climático, que es una de nuestras más grandes preocupaciones ahora. A ver, hablando del cambio climático, estamos hablando de procesos donde Paraguay ha firmado con este convenio hace poco tiempo de París, cuando hablamos de un convenio tan importante, donde hablamos del cambio climático, donde cada vez estamos sintiendo esos cambios, Paraguay está sintiendo y muchos otros países. Y claro, se cree que para el 2030 prácticamente la temperatura va a aumentar más de lo que nosotros esperábamos, de 2 a 5 grados, muchas veces están anunciando prácticamente. Para el 2100 tendríamos una temperatura tan elevada que evidentemente eso radica en las deforestaciones. Uno de los grandes factores de este cambio es justamente las deforestaciones, el gas de efecto invernadero que cada vez abunda más. Aparte por las industrias, es por las grandes deforestaciones que están ocurriendo. Entonces, Paraguay debería pensar, y yo creo que hay programas ya que están enfatizando y enfocándose mucho a las reforestaciones, a la implantación y al uso sostenible de estos productos, porque a eso es lo que queremos llegar, a un uso sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que son los 3 pilares más principales que ahora más, si uno quiere hacer un proyecto, tiene que pensar en esos 3 rubros y en esos 3 pilares, porque si esos 3 pilares no están en conjunción, es prácticamente sin funcionamiento. Entonces, a eso justamente apuntamos, creo, en gran parte todo esto que es el programa 2030, ¿verdad? Que tiene objetivos específicos. Y el gran objetivo que tienen, por sobre todo, radica mucho en la parte medioambiental, ¿verdad? Y la parte forestal es un pilar muy importante en la parte medioambiental, por sobre todo, ¿verdad?
La pulpa o pasta de celulosa es el producto extraído de la madera que más se utiliza en la elaboración de papel. Entre los árboles más empleados para este fin están el pino y el eucalipto. Este último, según especialistas consultados, el más empleado en Paraguay en el rubro de la reforestación. Bueno, existe un proyecto que se llevó a cabo para instalar una fábrica de celulosa en nuestro país. De hecho, el proyecto estuvo bastante avanzado. Hay algunas exigencias que solicitaron la fábrica antes de venir a hacer inversiones, sobre todo en cantidad de hectáreas reforestadas en la zona donde estaría instalada. Y bueno, yo creo que eso aún es factible, quizás en unos años más, porque se están aumentando las reforestaciones, entonces yo creo que podría salir ese negocio. Lógicamente es una inversión inmensa de más de 4.000 millones de dólares y sería algo extraordinario para nuestro país, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir insistiendo para tratar de conseguirlo. No obstante, hay muchas empresas reforestadoras que están actualmente reforestando para celulosa con la intención de venderle a las empresas de Uruguay, ¿verdad? Ya se hicieron inclusive los estudios del flete, ¿verdad? Tiene más o menos 28 días de ida y vuelta del puerto de Paraguay, ¿verdad? Hasta el puerto de Uruguay. O sea que si es que no se llega a instalar aquí la fábrica, de cualquier manera es muy interesante porque en Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Que son las fábricas con las que estuvimos hablando, ellos necesitan, porque ya no tienen más capacidad de plantación en Uruguay, entonces están buscando también alternativas en la zona para poder cumplir también ellos con su demanda, ¿verdad? ¿Es rentable la producción forestal? La rentabilidad en plantaciones forestales miramos de dos escenarios. Si llevamos a madera de calidad a 14 años o 15, nosotros manejamos con tasa interna de retorno, que llega a 14-15% anual el retorno por una plantación forestal por hectárea. Eso, número más, número menos, sería un ingreso bruto de $12.000 por hectárea en el ciclo final de cosecha. Para la producción de biomasa, el tiempo de retorno es más corto, pero la tasa interna de retorno también es más baja. Eso quiere decir que a los 7 años se llega a cosechar para biomasa. El ingreso es menor, pero es más continuo que esperar 14 o 15 años para la producción final de madera de calidad. Entonces, sumando los dos ciclos de producción de biomasa de 7 años en dos retornos, es parecido a una plantación de madera de calidad, pero en la tasa de retorno sería un poco menos. Tenemos varios sistemas de plantaciones, ¿verdad? Cada uno tiene su propio análisis de rentabilidad, dependiendo mucho primero de qué tipo de especie, del motivo, ¿verdad? O sea, si plantamos para madera sólida o para leña o para biomasa, ¿verdad? Y bueno, eso también influye en el tiempo a esperar. Por ejemplo, para madera sólida se espera un poco más, ¿verdad? Pero nosotros llegamos a analizar plantaciones que tuvieron una tasa interna de retorno de hasta 21% inclusive, ¿verdad? Que es bastante interesante. Y bueno, y para leña también llegamos a tener hasta 17% más o menos, siempre con clones, ¿verdad? Que es un poquito más rápido, un poquito más caro también. Los costos de instalación son un poco más caros. Para la biomasa, por ejemplo, más o menos $1.450 por hectárea es lo que se calcula el costo de instalación con semillas, ¿verdad? Y un poquito más elevado, 1.700 más o menos, si es con clones. Y bueno, para madera sólida es un poquito más elevado aún, más o menos está alrededor de $2.200 por hectárea el costo de instalación. También hay otros sistemas de plantaciones que hoy día se están utilizando mucho, que es por ejemplo el sistema silvopastoril, que es principalmente enfocado a la ganadería, en donde se instalan hileras de eucaliptos, ¿verdad? o de la especie elegida por el propietario, y entre las hileras se hace la plantación de la pastura, ¿verdad? Y tiene muchas ventajas, no solamente a nivel económico, ¿verdad? Porque ahí está diversificando el productor su
su finca, ¿verdad? Sino que también fueron demostrados que también tiene ciertas ventajas con la pastura misma, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, la raíz del eucalipto llega a ciertas profundidades donde absorbe minerales que la pastura no llega. Entonces luego las propias hojas del eucalipto, cuando caen sobre la pastura, eso fertiliza en cierta forma con esos minerales y le da un mejor crecimiento a la pastura, ¿verdad? Entonces aumenta también la capacidad digamos, de alimentación del ganado, ¿verdad? El ganado come más y más tiempo porque come bajo sombra, ¿verdad? Tiene muchas ventajas. Hoy día en el Infona prácticamente el 100% de los planes de uso que estamos aprobando son bajo sistemas silvopastoriles para ganadería. Se denomina aprovechamiento forestal a la técnica de extracción de madera del bosque y su transporte hasta los lugares de transformación forestal. Las áreas reforestadas en el país, sea de diferente uso, para diferente uso y ubicación, yo tomaría la información de Infona que está en 120.000 hectáreas para 2016. Entonces, y estimamos que tendríamos como 15 a 20.000 hectáreas al año de reforestación en el país, hoy tomando las estadísticas. Se está exportando madera de eucaliptos en forma de productos preterminados. También es parte de mueble que se utiliza esa especie. Y esto llegaría para en 5 años más como un producto exportable, porque hoy especie nativa es prácticamente no exportable por la cantidad mínima que tenemos y el precio que es bastante diferente con el eucalipto hoy. En términos más generales, se entiende por aprovechamiento forestal a la utilización racional de los productos del bosque para ser transformado, a fin de satisfacer las crecientes necesidades de los seres humanos, incluso producir rubros para la exportación. Nosotros aquí en nuestro país tenemos condiciones muy favorables para la reforestación debido a nuestro suelo y a la calidad de nuestro suelo. Ciertamente dentro de nuestro país tenemos suelos muy distintos, ¿verdad? Bueno, principalmente luego ya la diferenciación de la región oriental con la occidental, ¿verdad? Pero en ambos casos tenemos condiciones para hacer plantaciones. En el Chaco también se están haciendo plantaciones forestales que están teniendo bastante éxito actualmente, ¿verdad? Estamos haciendo seguimiento a las primeras plantaciones y están creciendo de una manera muy interesante. Los costos son distintos, lógicamente, las rentabilidades son distintas, pero en todos los casos nosotros encontramos una tasa interna de retorno muy interesante, ¿verdad? Dentro de la institución, lógicamente, nosotros tenemos los técnicos capacitados para poder dar ese asesoramiento a la persona que esté interesada en realizar este negocio, ¿verdad? Entonces se pueden acercar perfectamente a la institución y nosotros podemos proveer de esos datos, ¿verdad? Y bueno, y de acuerdo al suelo que tenga el propietario, entonces también estimar un poquito los costos, ¿verdad? Si de repente los suelos muy bajos, de repente hay que hacer un poco más de inversión. Entonces ese tipo de información nosotros manejamos y podemos asesorarle perfectamente a cualquier persona que esté interesada en el negocio. ¿Cómo se comportó la exportación de productos forestales en el año 2016? Bueno, con relación a las exportaciones, el año pasado, en el 2016, cerramos con casi 79 millones de dólares de valor FOB de exportaciones. Principalmente carbón y briquetas, ¿verdad? Que más o menos por casi 36 millones de dólares es lo que se exportó en eso. Más de 15 millones de dólares en madera cerrada, ¿verdad? Que son las tablitas, ¿verdad? Y bueno, una cantidad de productos más, ¿verdad? Pero es un monto bastante interesante y nosotros creemos que con el aumento de la reforestación también estarían aumentando las exportaciones, porque también hay un mercado muy interesante afuera, ¿verdad? No solamente el mercado interno, que también exige una demanda importante.